Amados hermanos, a toda la iglesia, el Señor le bendiga a todos. Estamos en la penúltima noche de esta fiesta maravillosa en la que Dios nos permite reunirnos después de un tiempo de receso, y es importantísimo aprovechar. Algo que la vida me ha enseñado a mí es que lo que hoy puedo aprovechar, mañana quizás no lo tenga. Que lo que hoy puedo hacer, quizás mañana no lo pueda hacer. Por lo tanto, aprovechemos hoy al máximo la vida del hermano que está al lado. Salúdelo con cariño. Quizás mañana le toca verlo en un cajón. Hijos, pórtense bien con los padres. Quizás mañana toca en un cajón. Aprovechemos la vida que Dios nos regala, y sobre todo el poder servirle a Dios mientras permanezcamos en esta tierra. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta noche en el libro del profeta Isaías, el capítulo 6 del profeta Isaías. Y para esto le invito, como es nuestra buena costumbre, colocarnos en pie. Y vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Seguimos contentos, ¿no, hermano? La alabanza estuvo preciosa. Le dije al pastor, estuvo muy poquita. Estuvo muy poquita, pero a veces lo sabroso es poquito. Gloria al nombre del Señor. Isaías capítulo 6 me confirma. Me gozo de ver caras que las noches anteriores no las veía. Sean bienvenidos. Dice la palabra: en el año que murió el rey Usías, ¿qué vio el profeta? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban ¿qué? El templo. El 2, por favor. Gloria a Dios. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Verso 5. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, todos, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa. Amén. Gloria al nombre del Señor. Puede tomar asiento, amada iglesia. Como ya conocemos el lema de esta convención que Dios nos está regalando, bien explícito, bien detallado, nos lo han explicado los pastores con anterioridad. No podemos pasar por alto la necesidad de renovar la visión. No podemos pasar por alto, amada iglesia, uno de los sentidos muy importantes que nuestra vida física tiene para poderse conducir y poder llegar a un puerto seguro, como es la visión. Y si lo hablamos y lo aplicamos en la vida espiritual, la Biblia dice: un pueblo sin visión perece. Y es necesario que nosotros, como obra, como cristianos, como hombres de Dios y mujeres de Dios que profesamos nuestra fe en el Señor, no de ayer sino de muchos años, debemos de tener un gran cuidado para que nuestra visión no vaya a ser afectada. Para que nuestra visión, si llegase a ser afectada, nosotros debemos de recuperarla. Mire, estos vidrios, me dijo el médico cuando me los adaptó por primera vez, dijo: la edad. Y estos vidrios es señal de una vejez. Y estos vidrios es señal de una falencia en nuestros ojos. Y por tanto es necesario, es fundamental de que la visión espiritual
amado hermano, nosotros la renovemos continuamente para que sepamos para dónde vamos, para que nosotros entendamos el propósito, el plan de Dios. En este capítulo, en este pasaje de la Sagrada Escritura, nos damos cuenta de un gran varón de Dios llamado Isaías. Mire, si no el libro del profeta Isaías, si no hubiera más evangelios, estaría completo el evangelio en el libro de su nombre. Porque este libro contiene los misterios, el evangelio de todo el Nuevo Testamento lo contiene el libro del profeta. Por eso se le llama el profeta mesiánico. Es tan importante este libro, amado hermano, que el profeta pudo ver con muchos años de anterioridad los sufrimientos de nuestro amado Salvador. Pudo ver con muchos años de anterioridad el milenio que va a disfrutar la tierra con la presencia de Cristo aquí en la tierra. Pudo ver, amado hermano, muchísimas profecías que todavía no se han cumplido. Pero ¿cómo llegó este profeta, amada iglesia, a poder tener esa revelación de Dios? Porque déjeme decirle, el profeta Isaías, amado hermano, tuvo que pasar por un encuentro y una renovación de su vida, pero sobre todo de su visión. Dios tuvo que revelarle a través de su visión muchas cosas. De otra forma, este hombre no podía entender. Y yo quiero decirle algo, gloria al nombre del Señor, que dice la Biblia, en el año que murió el rey Usías, para el profeta había una fecha que él no la podía olvidar. Había una fecha que había marcado su vida. Nosotros en el mundo en el cual estamos hay épocas que nos marcan. Hay épocas que nos colocan como una marca. Algunas personas andan marcadas con algo desastroso, un desastre, una pérdida, una deshonra, una traición, y nunca han logrado superar esa marca. El profeta fue marcado con la desaparición de un familiar de él, porque el rey Usías para él era una gran bendición. El rey Usías para el profeta era una gran columna, un gran apoyo. Y todos los que hemos leído la Biblia sabemos a qué se refiere la Biblia cuando habla del rey Usías. El rey Usías fue un hombre que comenzó bien en la vida cristiana, y a los pocos años dice la Biblia que Dios lo engrandeció, porque se dio al trabajo de buscar a Dios, porque el hombre que busca a Dios lo encuentra. La mujer que busca a Dios la encuentra. Y el hombre que encuentra a Dios no solamente tiene un encuentro con él, sino que, amado hermano, Dios deja mucha bendición con ese encuentro. Pues resulta que Usías fue bendecido de una manera gloriosa. En la época del periodo del rey Usías fueron donde aparecieron los ingenieros. Fue donde aparecieron toda clase de ingeniería metalmecánica, ingeniería civil, y toda clase de ingeniería apareció en la época del rey Usías. Pero se murió, porque cuando ya era grande su corazón se enalteció. Y un día cualquiera se le dio por entrar al templo a usurpar funciones. Tengamos cuidado de no usurpar funciones. Tengamos cuidado de no usurpar el trabajo de un compañero, de una hermana, de un cristiano. No usurpemos funciones. Y resulta que al rey se le hizo fácil entrar al templo. Y estando dentro del templo, cogió, amado hermano, los incensarios y quiso ofrecerle incienso a Dios. Cuando los levitas, aquellos colaboradores, no líderes, sino colaboradores, porque en el templo hay colaboradores, en el templo hay ancianos, en el templo hay diáconos. Los líderes los tienen los políticos, pero en el templo lo que hay es ancianos, hay presbíteros, hay colaboradores y hay diáconos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Después su pastor le dirá por qué digo esto. Y un colaborador, un levita, entró corriendo a decirle al rey: oh rey, eso no te toca a ti. Y el rey creyó que por ser rey él podía hacer lo que quisiera tanto en el palacio como en el templo. Una cosa, la autoridad del templo
no es el militar. La autoridad del templo no es el que más diezma. Dígalo. La autoridad del templo no es el que más grita. La autoridad del templo no es el que viene en el carro de 500 millones. La autoridad del templo no es el que vive por allá en la mesa de Ruitoque. La autoridad del templo es el hombre y la mujer sencillos de Dios que Dios ha puesto para ministrar la grey de Jehová. Pero el rey creyó que por ser rey él podía mandar en el templo. Él tenía autoridad sobre el país y él gobernaba los asuntos militares y políticos, pero los asuntos del culto a Dios los dirigía el levita. No nos equivoquemos, creyentes. No nos equivoquemos, hermanos. Así el pastor sea más flaco que usted. Así tenga mala cara. Así sea mal geniado, pero es el hombre de Dios. Así sea más chiquito que usted y no tenga carro, y usted tenga 3 carros y él llegue con los zapatos rotos o sucios del barro. Hay que respetarlo. Hay que respetar al hombre de Dios. Pero resulta que cuando un levita amonesta al rey, el rey no le contestó, sino que reaccionó con violencia y con rabia y tiró el incensario y salió. Inmediatamente cuando la rebelión se le manifestó, la ira se le manifestó, la rebeldía se le manifestó, le brotó la lepra. Y quedó blanco, 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 blanco de lepra. Y los levitas lo sacaron. Ahí llegó el final de ese rey. ¿Usted quiere terminar su carrera? Yo le pido a Dios todos los días de mi vida. Yo quiero terminar la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Pastor, ¿usted quiere terminar la carrera? No importa que la termine sin cabeza como Pablo. ¿Usted quiere terminar la carrera? Sométase a la autoridad establecida por Dios en cada congregación. Así no tenga la loción de su agrado. Así no tenga la corbata de su agrado. Así no diga las palabras que usted quiere que diga. Hay que respetar la autoridad. Porque el que se levanta contra la autoridad y más a lo establecido por Dios, dice que a Dios resiste. Pues resulta que se murió el rey Usías. Y le voy a decir algo, ¿por qué Isaías estaba en el templo? Aquí vemos a Isaías en el templo. En el año que murió el rey Usías, estaba yo en el templo. Gracias a Dios que al recordar esa fecha lo llevó al templo. Hay gente que recuerda fechas y lo saca del templo. Si usted va a recordar fechas es para que se meta en el templo. Pero si usted va a recordar fechas para salirse del templo, hermano, tenga cuidado. El templo es el refugio contra todas las tempestades de este mundo que nos envuelve. En el templo encontramos seguridad. En el templo encontramos la paz de Dios y la protección. Así nos toque solo, pero el templo es nuestra fortaleza. Resulta que, ¿qué estaba haciendo Isaías en el templo? No lo sabemos, pero hablemos hipotéticamente, que no peco con eso. Quizás estaba, porque estaba recordando la muerte de Usías, porque Usías era su primo. Y su primo era había sido un gran soporte para el ministerio del profeta. Había sido un gran apoyo, había sido una gran muleta que sostenía al profeta y a su familia. Y ahora la muleta muere, ahora la muleta desaparece, ahora el apoyo desaparece. Me imagino yo, quizás uso la imaginación para decir que Isaías estaba como haciéndole un reclamo a Dios. Porque a veces el lugar de nuestros reclamos como cristianos es el templo. Bueno, no importa, venga al templo, aunque sea a reclamar, pero venga. Asista al templo, aunque sea a decirle a Dios, ahí te paso la carta de mi renuncia, pero venga, que algo puede suceder en el templo. Algo puede suceder. Es como esta noche, algo puede suceder. Yo creo que de un momento a otro algo puede suceder. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y dice la Biblia, estando yo en el templo,
Y esta palabra es muy sugestiva, es muy impresionante, es muy impactante. Estaba en el templo en la fecha que murió su primo Usías y algo ve. En el capítulo 5 usted se da cuenta de algo, el capítulo anterior, que Isaías pronuncia 6 ayes. Ay de los que se levantan a la madrugada a seguir con el vino donde hay fiestas. Ay de los inicuos, y habla de 6 ayes. Pero el séptimo ay lo menciona cuando su visión se renueva. El séptimo lamento lo puede leer en casa. El séptimo lamento menciona a Isaías con sus labios, con su boca, valga la redundancia, y es referente a su persona. ¿Qué estaba pasando en la vida de Isaías? Había visto el pecado de los impíos, había visto el pecado de los borrachos, había visto el pecado de las rameras, había visto el pecado del injusto, pero no había visto su propio pecado. ¿Cuántos de nosotros vemos el pecado en los demás y no vemos nuestro propio pecado? Y yo les invito a que lean la Biblia antes de hablar. Había visto el pecado en 6 grupos y no era para no comentarlo, era el profeta, pero le faltaba ver algo más y era en su propia vida. Porque muchas veces la iglesia desviamos la mirada porque hay una imperfección en nuestra vista, hay una imperfección en nuestra mirada, y es que es fácil captamos el pecado de allá, el pecado de allá y el pecado de allá, pero nuestro pecado no lo podemos captar. Y es ahí donde necesitamos una renovación de nuestra vista. Es ahí donde necesitamos una renovación de nuestro entendimiento, como lo hemos visto en estas noches anteriores, pero es necesario que veamos nuestro propio. Cristo lo dijo de esta manera, la parábola del fariseo y el publicano. Subieron 2 hombres al templo. Nótese que Isaías estaba en el templo y Jesús dice, subieron 2 hombres al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo oraba consigo mismo, no oraba con Dios. Oraba consigo mismo y empieza a hablar. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Qué fácil es hablar con uno mismo, ¿no? Decía la mujer que competía con Blancanieves, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Claro que le iba a contestar el espejo que era Blancanieves, no que lo rompía. Qué fácil es sacar evaluaciones con nuestros propios valores. Qué fácil es colocarnos nosotros mismos en la balanza que tenemos arreglada a nuestro favor. Y el fariseo dijo, no soy como los demás. Tengamos cuidado con esas expresiones. Tengamos cuidado cuando abramos la boca referente a otras personas. Tengamos cuidado cuando nos referimos y más a hombres de Dios. Y dijo el fariseo, no soy como los demás. Y enumera una serie de pecados, y eran pecados y son pecados. Pero cuando ve al publicano con la cabeza hincada, metida entre sus piernas, y lo señala, y ni aún como ese. Pero qué sorpresa cuando Cristo dice que cuando salieron del templo, uno solo salió justificado. ¿A qué venimos al templo? ¿A mirar al publicano que decimos que no ora? Al templo venimos para que Dios nos justifique y poder llegar a la casa en paz, porque la justificación de Dios produce paz. La justificación de Dios produce tranquilidad. La justificación de Dios produce sueño tranquilo. La justificación de Dios produce alegría. La justificación de Dios produce salvación. La justificación de Dios produce paz. Resulta que Isaías estaba en el templo, pero a él le faltaba, hermano,
que su visión fuese renovada. A él le faltaba que su visión fuese tocada. Quiera Dios que algún entendido diga: Dios, toca mis ojos esta noche. Toca mis ojos esta noche. Porque a veces nuestros ojos necesitan ser tocados como aquel ciego que se acercó donde Cristo. Y el Señor empieza un proceso para que su visión fuese restaurada. Yo cada vez que veo estos pasajes de la Biblia, a mí me mueven a decirle: Señor, que mis ojos, lo que vean, Dios mío, sea para ayudar, que lo que vea sea para dar la mano, que lo que yo pueda ver sea para poder dar un pan al hambriento, pueda dar un vaso de agua al sediento, que lo que yo vea, Señor mío, sea para yo poder ayudar. Porque para eso es que Dios nos da la visión. Y esta obra no está llamada a condenar a nadie. Nosotros no estamos llamados a hablar de nadie, de ninguna otras obras para mal, como tampoco queremos que hablemos mal de la misma obra. Nosotros estamos llamados a agradar a Dios y a seguir adelante con la visión del Espíritu Santo en nuestros ojos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Los púlpitos no se deben de usar para hablar mal de otras misiones. No importa que otros lo hagan. Los púlpitos no se deben de usar para denigrar otros ministerios. Otros lo hacen, no importa que otros lo hagan. Pero nosotros no podemos imitar a otros. Tenemos suficiente material para predicar. Tenemos suficiente material para profundizar en la palabra. Resulta que esta visión que necesitaba el profeta era importante, porque esta visión de ahí en adelante determinaría quién iría a ser el profeta. Segundo, esta visión era tan importante porque Isaías necesitaba ser un hombre audaz, intrépido, ser un hombre que ninguna circunstancia de familia, que ninguna circunstancia material, que ninguna circunstancia de desaparición, como en el caso de Usías, lo rindiera. Porque Dios tuvo que quitarle el soporte. Y Dios tiene a veces que quitarnos muchas muletas para que aprendamos a caminar. Porque a veces nos volvemos ancianos y no aprendemos a caminar solos. Y Dios tiene que quitarnos muchos apoyos, y sobre todo en aquellos apoyos materiales, en aquellos apoyos humanos. Esta obra no está apoyada en ningún brazo humano. Esta obra está apoyada en el brazo divino de Dios. La mayoría no sabe cómo nació la obra. La mayoría no sabe de dónde viene la obra. Y cuando llegan a la obra se tornan en críticos. Si usted no sabe, no hable. Esta obra nació de un desastre. Esta obra nació de una muerte. Esta obra nació de unas ruinas. Esta obra nació con lágrimas y sangre. Así que bienvenidos todos los que lleguen a esta obra. Pregúntele a su pastor los inicios de la obra. Hoy ya llegan, y muchos llegan ya cuando el árbol tiene frutos. Y muchos llegan ya llegan a comer el fruto, y gracias a Dios que hay fruto. Pero esta obra nació y no había nada. No había nada. Pero ahí Dios la lleva. Porque Dios en su infinita misericordia no deja para siempre caído al justo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Resulta que Isaías necesitaba esa visión intrépida, esa visión, amado hermano, que lo determinaría de ahí en adelante quién iría a ser el profeta. Pero también necesitaba una visión fresca. Yo no entiendo que hay creyentes en el mundo, y quizás por ahí alguno me oye en este momento, que viven con recuerdos de hace 3 años. Y viven el presente recordando el culto de hace 20 años. Hermano,
Yo le quiero recordar que el pueblo de Israel en el desierto tenía que madrugar todos los días, antes de que el sol saliera. ¿Sabe a qué? No echarle agua ni maíz a los pollos. Tenía que recoger el alimento de un día, todos los días. Algunos avivatos, porque en toda época hay avivatos. No sé si esta noche están acá. Algunos avivatos dijeron, para que no madruguemos todos los días, pues recojamos en un día lo de 3 días. Y lo amontonamos. Resulta que ellos lo hicieron, porque hay gente que siempre le lleva la contraria a la orden de Dios. Y resulta que al otro día no madrugaron, pensando en el alimento que tenían recogido. Y cuando fueron a destapar el alimento que habían recogido el día anterior para el otro día, ni los otros días madrugar, destaparon el alimento y estaba lleno de gusanos. Hay gente que dice, yo con un culto cada 20 días tengo, pastor. Y no estoy descarriado. Respeto el organismo espiritual que tenga. El chulo come todo lo podrido y no se muere, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? No vivamos de bendiciones pasadas. No vivamos de bendiciones añejas. No vivamos de bendiciones anteriores. Vivamos de la bendición de hoy que Dios nos permite recibir de parte de Él. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? El profeta necesitaba, amado hermano, esa unción, esa visión fresca. Y en un cuarto lugar, para desarrollarlo un poco más adelante el tema, amado hermano, esa visión, gloria al nombre del Señor, la necesitaba clara. Usted sabe que hay visión 2020, hay visión 2015, en fin, hay una serie de números que colocan los profesionales en eso. Y la visión 2020 dicen que es la más perfecta. ¿Sabe una cosa? El libro de Proverbios dice, el pueblo sin visión perece. Pastores, el pueblo tendrá su visión. Si somos miopes, el pueblo será miope. Si vemos, como el pueblo de Israel en el desierto, vemos ese pan fastidioso y ese maná que ya nos cansa y queremos carne. Si nosotros como líderes vemos que ya el maná nos incomoda, entonces el pueblo dice, oye, ese maná nos incomoda. Nosotros somos los primeros, los hombres de Dios y las mujeres de Dios, en recuperar la visión que Dios tiene para esta obra. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Si nuestra vida, amado hermano, no se proyecta a recuperar la visión que Dios tiene para esta obra, mire, muy pronto, nuestra visión se opacará. Pero el profeta, como ya lo dije hace un momento, el profeta había pronunciado 6 ayes, pero necesitaba el más importante. Cuando el profeta ve a Dios en el templo, ve la manifestación de Dios y ve la gloria de Dios, los serafines que rodeaban el templo y la falda del Señor llenaban el templo, el trono donde estaba sentado, él gritó. ¿Y sabe qué gritó? ¡Ay de mí! Comenzó una nueva etapa en la vida del profeta, porque la persona que se encuentra con Dios y que conoce a Dios, su vida automáticamente debe de cambiar. Su vida, por simple lógica, debe de cambiar. ¿Se recuerda cuando el apóstol Pedro? Cristo fue al lago donde él toda una noche se sacrificó. Toda una noche trabajó y no por falta de experiencia. Pedro era profesional en las redes. Y toda una noche con sus compañeros de trabajo tirando la red y no sacó nada. Estaba lavando las redes, estaba lavando la barca, cuando aparece Cristo. Y ahora le da una orden extraña, porque es que la palabra de Dios choca con nuestra lógica. ¿Escucharon? Yo no sé qué es eso. Después del culto busca por ahí un diccionario. La orden de Dios choca con nuestra lógica, choca con nuestras razones. Y le da una orden, imagínense, lavando las redes, lavando las canoas.
Hermanas, ustedes cuando están trapeando y pasa el gato, pasa un hijo, pasa el esposo, cuando ha terminado de trapear, ¿qué dice? Estaba esperando a que confirme. Hermana, ¿a usted se le frunce esto? Usted se pone como calientica. Usted se pone como furiosa. Y hasta lo deja ya. Espere que seque. Pues resulta que el Señor ve que está lavando las redes, ve que está lavando la canoa y ahora le dice, préstamela. Y métala al mar. Y métala al agua. Pedro dijo, ay Señor, con hambre, con frío, con sed, defraudado. Tengo 10 bocas allá esperándome con pescado y no llevo ni las redes buenas. Es que sabe, tiene que pasar algo en nuestra vida para encontrarnos con Dios. Tiene que suceder algo que nos mueva. Tiene que suceder algo que nos golpee. Tiene que suceder algo que nos haga llorar. Porque hoy las lágrimas escasean. En el altar ni decir, hermano, los altares son secos. Hoy las lágrimas escasean. Hoy los cultos más pobres de las iglesias es el culto de oración. ¡Qué cultos tan solos! Hoy las lágrimas escasean de nuestros ojos. Lloramos cuando no nos pagan. Lloramos cuando la mujer no nos atiende. Lloramos cuando el marido se va. Lloramos por otras cosas. Pero llorar sintiendo la ausencia, la presencia de Dios, no lloramos. Porque el corazón se ha endurecido. El corazón se ha, amado hermano, encallecido. Y un corazón encallecido no puede derramarse, quebrantarse delante de Dios. Y el profeta Ageo, pastores, esto a mí me da temor. Lo tengo que decir. Yo tengo que decirlo. Si lo dijera otro pastor, yo lo creo, pero tengo que decirlo. Escúcheme. Entre la entrada y el altar, ¿qué debemos hacer? Llorar. Los sacerdotes, los ministros, entre la entrada y el altar lloren y vivan. Tengo que reconocerlo, nuestros ojos como pastores se han secado. Nuestros ojos como pastores se han vuelto desérticos. Faltan lágrimas. Amada iglesia, no descuidemos la oración. ¿Cuánto bendice la gloria de Dios? Y cuando Pedro escucha esa orden de Jesucristo, Pedro era del vulgo, pero era educado. Hoy hay gente que es egresada de la universidad y son maleducados. Pedro era del vulgo, dice la Biblia, pero era educado. Usted para ser educado no necesita título. Yo conozco gente súper titulada y son unos guaches. Conozco gente que escasamente escribe a lo ordinario. No pasaron ni por la escuela, aprendieron a escribir ahí a lo ordinario y son súper educadísimos. No sea maleducado. Si tiene algún título debe de ser muy sencillo y muy educado. Pedro era del vulgo, pero era educado. Obedeció. Dijo, pues tocará. Y dejó la barca. Después de que Cristo usa la barca, viene la recompensa. Deja que Dios te use. Hay gente que quiere la bendición ya y ni conocen a Cristo. Le pasa lo de Gedeón. Son muy juiciosos, muy trabajadores, pero todo lo hacen en sus fuerzas naturales. Hija de Gedeón estaba en su fuerza natural recogiendo la espiga y el ángel desde el árbol mirándolo y le dice, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Ni siquiera se dio cuenta que era un ángel y le contestó, a mí me habla un ángel, yo salgo corriendo. Y ni siquiera se dio cuenta que era un ángel, estaba tan amargado que le contestó y si Jehová está conmigo, ¿por qué me ha venido eso? ¿Usted no ha escuchado creyentes del siglo XXI diciendo eso? El pastor le da un consejo, hermano, confía en Dios, llevo 30 años y ¿qué? No me ha contestado, mire, ya me cayeron las cejas, las pestañas de tanto llorar y gritar y patalear. No le he contestado, parece que hay muchos gedeones por ahí. Bueno, yo no diría gedeones, digo gedeones.
¿Qué pasaba con Gedeón para volver a Pedro? Gedeón solo había oído historia de lo que Dios había hecho con sus padres, porque sus padres le habían contado, pero a Gedeón le faltaba su experiencia personal con Dios. Queridos padres de familia, deja que sus hijos se encuentren solitos con Dios. Deja que sus hijos tengan un encuentro solitos con Dios. Ayúdalos en oración, pero no ponga las espaldas en el tratamiento que Dios está colocando en sus hijos. A Gedeón le faltaba conocer él solito a Dios, porque él solo sabía lo que sus papás le habían contado. Y hoy en día tenemos mucha gente que solo sabe lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que hizo con sus padres, lo que hizo con los abuelos, pero a ellos les falta la experiencia personal. Y entonces cuando Pedro deja que la barca la use Cristo, ahora Cristo le dice: Pedro, ponga mar adentro y tira la red a la derecha. Pedro refuta, ahí sí refuta, porque dice: ay, Señor, toda la noche hemos estado trabajando, pero bueno, en tu palabra la echaré. Echó la red a la derecha y usted conoce el resultado. Lo que quiero llegar al punto es el siguiente, al punto siguiente. Cuando Pedro ve ese milagro, ¿sabe qué dice? Se tira de rodillas. ¡Ay, Señor mío y Dios mío! Aquí vemos un caso parecido del profeta Isaías. Qué necesario es encontrarnos con el Señor. Yo me he encontrado con mucha gente y todos me dejan algo, bueno o malo, pero algo dejan. Pero cuando me encuentro con el Señor, nada malo me deja. Cuando me encuentro con el Señor, lo único que me deja es paz. Lo único que me deja es dormir tranquilo, a pesar de que tenga el bolsillo sin una moneda. Lo único que me da es tranquilidad y confianza, aunque el problema no se resuelva, porque es que el Señor no lo resuelve como querramos nosotros, sino como Él lo quiere. Resulta que Isaías ahí sí se dio cuenta de algo que él no había visto, porque a veces el espejo retrovisor no lo usamos. ¿Y sabe qué dijo Isaías? Ay de mí, que soy miserable pecador, viviendo en medio de un pueblo inmundo. Mis ojos han visto la gloria de Dios. Me voy a morir porque vieron mis ojos la gloria de Dios, porque vivo en un pueblo inmundo y yo soy pecador. ¿Sabe una cosa? Se le hubiera parecido eso al fariseo, ¿no? Qué bonito que eso lo hubiera visto el fariseo en el templo, ¿no? Pero el fariseo solo veía al publicano. Porque a veces al templo venimos a mirar a los publicanos. Y sí mira, sí le miró las uñas. Deje de mirarle el cuerpo a los demás. Lo uno, usted no le está dando de comer a ese cuerpo. No le está dando de vestir a ese cuerpo. Al templo no venimos a mirar nada más que la gloria de Dios. Resulta que Isaías exclama: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tiene labios inmundos, mis ojos han visto. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Su visión empezó a cambiar. Su visión empezó a cambiar. Nadie sabe realmente quién es hasta que se encuentra con Cristo. Si usted no se ha encontrado realmente con Cristo, o tiene una experiencia de oídas, como dijo Job, de oídas te había oído. Si solamente tiene una experiencia de oídas, yo le invito a que le pida a Dios un encuentro real con Él. Su vida va a cambiar. El tratamiento suyo con su esposo cambia. El tratamiento suyo con los hermanos cambia. El tratamiento suyo con los compañeros de ministerio cambian. Porque hay personas creídas y engreídas que se creen la vaca gorda. ¿Quiénes somos? Y yo le voy a decir algo. Esta mañana tocamos con los pastores un tema. Nosotros somos esclavos. En este siglo XXI, esa palabra, qué oso. Pero si somos cristianos,
En ninguna parte de la Biblia está el término líder, pero sí está el término diácono, sí está el término pastor, sí está el término colaborador, sí está el término esclavo y aún el término obispo. ¿Y por qué no usamos el término obispo, que es bíblico? Porque cuando lo mencionamos de una vez pensamos en la católica ramera. Pero el término obispo, dijo Pablo, si alguno anhela obispado, entonces ¿por qué no llamamos al obispo Henry? Sí, al obispo Hernando. ¿Sabe como a católico? No sabes la Biblia. Al obispo Juan David, no la avispa. Después sus pastores allá le van a enseñar. Pero lamentablemente, como nos falta un encuentro real con Cristo, nuestra vida no cambia 100%. Cuando iba Saulo de Tarso en lo que iba montado y el resplandor del sol, de la luz más fuerte que el sol, le dio en la cara, ¿cómo habla de diferente, no? Escuchó la voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ah, ya no es el altanero Saulo, ya no es el prepotente Saulo. ¿Sabe qué dice tembloroso y temblando? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si usted no ha cambiado con Dios, no lo cambia ni el IMPEC. Si usted no cambia en Dios, no lo cambia nadie, porque Dios sí tiene poder para cambiar. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Cambie. Si sus frutos, si sus obras son las mismas antes de ser cristiano y las mismas hoy, usted lo que cambió fue de lugar. Si usted es el mismo gritón, gruñón, pelietas, comunicativo, ¿usted no ha cambiado? ¿Usted no ha cambiado? Ah, pero yo no tomo, no fumo. Hermano, los alcohólicos anónimos no toman ni fuman. Yo conozco gente que no asiste a una iglesia y esos tienen mejor testimonio que muchos. Si usted en realidad no ha cambiado, dudo el encuentro con el Señor. Pero Isaías se dio cuenta que él era tan pecador como el pueblo a quien él le había gritado los 6 ayes. Lo que pasa es que algunos pecan de una manera diferente. Y había pronunciado 6 ayes, pero cuando se encuentra con Cristo pronuncia el 7º y sobre él. Él estaba pecando diferente a los otros, pero estaba pecando y muchos pecan diferente al otro y cree que eso no es pecado. Es la misma cosa. La diferencia es que se peca distinto. Como dijo un predicador, el hermano Gigi, habla antes de morir: el que no lo fuma lo masca. Si no se equivocó ese hombre. Entonces esa visión cambió su perspectiva hacia él mismo y lo volvió humilde. Hasta que usted no cambie la visión hacia usted mismo, porque es que a veces nos creemos cabeza de león cuando no somos cola de ratón. Y andamos como cabeza de león, pero no somos ni cola de ratón. Y queremos que nos llamen rabí. Queremos que nos den títulos. Queremos que nos coloquen en las primeras posiciones. Queremos que nos den el púlpito para hablar lo que queramos. Había en la iglesia un hermanito alto, grandotote, con un carrielote. Yo pagaba arriendo hace muchos años, así que no, nadie se sienta aludido que no es ninguno por acá. Eso sucedió casi que en el año 1.
Yo pagaba arriendo en el lugar, una cantidad de plata para la época. Había un pueblo muy pequeño y llegó este hombre con una mirada de psicología, así tramándolo a uno. Y un morral, y la esposa no tenían hijos. Y llegó con ese caminar. Dije, uy, llegó el ángel Gabriel. Porque a veces uno cree que el que llega es el ángel Miguel o el ángel Gabriel y el que llega es Luzbel. Y llegó diciendo, pastor, yo vengo a congregarme acá. Yo dije, uy, Señor, gracias. Yo le di gracias a Dios. Después le dije, no, gracias. Lo cierto es que pasaron las semanas, pasaron los meses, cuando me dijo, pastor, vamos a construir el templo a Jehová. Yo dije, ay, Señor, lo que yo estaba esperando. Lo cierto es que se me metió así sutilmente. Después me dijo, pastor, ¿cuándo organiza culto de caballeros? Nosotros los caballeros también necesitamos predicar. Yo dije, uy, me parece buena idea. Me parece buena. Organicé culto de caballeros, culto de damas. Y yo le dije, pues bueno, vamos a arrancar. Usted va a predicar el primer culto de caballeros. Porque eso hablaba de maravillas, hablaba que la sombra de él sanaba a los enfermos. Yo dije, padre, ni mis manos son capaces de sanar un dolor de cabeza y la sombra de él sí sana todo eso. Y yo, bueno, vamos a verlo. Le dije, bueno, vamos, va a predicar tal día. Pasó al púlpito. Yo siempre me siento en las primeras sillas, no para amedrentar con mi mirada a nadie. Me gustan las primeras sillas. Y me siento en las primeras, y me senté en la primera silla. Cuando él pasó al púlpito, abrió la Biblia y se quedó más de 15 minutos diciendo, a su nombre. Y el pueblo respondía, gloria. Y mire qué muletillas. Y a su más gloria. Y a su masísima gloria. Yo dije, se empantanó. Cerró la Biblia, bajó, pastor, siga. Salió como un perrito con la colita entre las patitas y nunca más volvió. Porque es que hay gente allá, no se lo dice a usted, pero cuestiona el mensaje. ¿Y sabe qué dicen? Si me pusieran a mí, yo haría bajar fuego del cielo. ¿Cómo está de frío? Y hasta después del culto dicen, ¿sí se dio cuenta lo frío? Es predicar la carne. Predicó carnal, es un carnal. Aleluya. Yo quisiera poner a predicar a esos y yo escucharlos y verlos. Quiero aprender. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Óigame, pero cuando Isaías se dio cuenta quién era él, cambió. ¿Sabe una cosa? Cuando yo me di cuenta quién soy yo, soy nada más barro, nada más en las manos del Señor. Nada más barro. Mire, cuando Isaías se dio cuenta quién era él, amado hermano, su forma de hablar, su forma de expresarse cambió. ¿Sabe una cosa? En ese momento, esa visión, comenzando por reconocer quién era él, Dios le envía un ángel con un carbón encendido y lo santifica. Mientras usted y yo no reconozcamos quiénes somos, no viene la santificación. Mientras no reconozcamos lo frágiles que somos, los imperfectos que somos, lo expuestos que estamos, no pasará el ángel volando con el carbón encendido sobre nuestros labios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Lo mismo ocurrió con el profeta Jeremías. Cuando Jeremías dijo que él era un niño, y dice la Biblia que Dios le tocó su boca y le dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Qué bonito es esa gente humilde, hermano. Qué bonito. A mí sí me gusta hablar con la gente que ha tenido un encuentro con Dios. A mí sí me gusta, mire, me alegra que me visiten los que han tenido un encuentro con Dios. Ay, pero los otros hago cruces para que no me visiten. Qué bonito es uno recibir en casa
los que han tenido un encuentro con el Señor. ¿Recuerda cuando María visitó a su prima? Oiga, cuando usted visite a algún familiar, a un creyente, no deje problemas. Hay creyentes que cuando visitan a alguien lo que dejan es chismes. María visitó a su prima Elizabeth, y cuando la visitó y habló con ella, dice que la criatura saltó del vientre. ¿Qué pasó? Fue lleno del Espíritu Santo, Juan el Bautista. ¡Oh, a Dios sea la gloria! ¿Y sabe qué dijo? La prima Elizabeth dijo: ¿quién soy yo para que la madre de mi Salvador me visite? Hoy hay mucha gente que visita y lo que deja es cizaña. Hoy hay muchos líderes, no, pastores que visitan a creyentes y lo que dejan es disensiones. Y hasta visitan creyentes de otros creyentes, de otros rebaños, y lo que dejan es disensiones. Usted no se ponga a visitar creyentes de otros rebaños, visite a los suyos, cuide a los suyos, alimente a los suyos. Es como ustedes cuidan a los hijos y darle la sopa al vecino, a los hijos del vecino, denle primero los de su casa. Eso se llama falta de ética. Y en esta obra no debe haber gente desordenada. Y si hay alguien por ahí, dígamelo y verá que yo lo pongo en el sitio. No, hermano, así no es. Es como si el lechero visitara frecuente a su mujer. No, señor. No permitamos esos desórdenes. Ah, que Dios me habló. ¿Y por qué no le habló al pastor del creyente? Porque hoy nos pica un zancudo y Dios me habló a través de la picadura. ¿Cuál Dios? No sea tan rebelde. Si Dios le habló, sea obediente. La primera señal de que Dios le habla a una persona es que es obediente. Y dice que Dios le habla a los desobedientes o rebeldes. Mire, hermanito, no comamos cuento. Hay gente que usa que Dios me habló, que Dios me dijo, que Dios me mostró, puro cuento. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A su nombre. Esa visión comenzó con el reconocimiento de Él mismo, pero siguió con la santificación. Ahora, esa visión le dio otra perspectiva al profeta referente al concepto de lo divino. Muchas veces uno cree que la iglesia se puede manejar como se maneja una tienda. Y muchas veces uno cree que las cosas de Dios se manejan democráticamente. La obra de Dios no se maneja democráticamente, tampoco dictatorialmente, ni militarmente. La obra de Dios se maneja teocráticamente. La palabra teos es Dios, y la obra de Dios la dirige el Espíritu Santo. Y los que hemos tenido un encuentro con el Señor sabemos que lo que Dios trae para la obra es el plan y el propósito de Él. Y no debemos nosotros de ponernos en contra. No debemos de nosotros ser oposición al propósito de Dios. Cuando Isaías entendió, amado hermano, la santificación que vino a través del carbón encendido por la mano del ángel, dice la Biblia que él contempló al Señor en un trono alto y sublime. Algo que me llama aquí la atención de esta visión es que Él no nos revela el rostro. Cuando un visionario o un soñador o uno que come mucho y se acuesta rápido le viene a decir que Cristo, ese hombre le vio el rostro a Cristo, dígale, vuelvas a acostar para que no lo vea. El profeta Isaías solo le ve sus ropas, faldas que cubrían el templo, pero sí ve los querubines, los serafines. Pero el rostro del Señor no lo vio. Y hoy en día hay muchos soñadores, muchos visionarios que tratan de impresionar y dicen que la patilla del lado izquierdo estaba más larga que la del lado derecho.
Y que era el cabello ondulado, ondulado tan bello, tan bello. No diga mentiras, hermano. Usted se comió fue un plato de chicharrones con marrano y se acostó rápido. Ahora, ¿cuántos quieren ver a Dios? Lea la Biblia. Lea la Biblia. Es que en la Biblia lo vemos. Vemos su carácter, vemos sus atributos, vemos su paciencia, vemos su amor. Lea la Biblia. Pero hoy en día hay gente que se deja hallar esa punta de profecía. Hermano, usted no es una máquina para que lo conduzcan a punta de profecía. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha en un lugar oscuro. Sobre mi vida han pasado muchas profecías. Muchas. De gente respetable y de gente irrespetable. Me han profetizado de todo. Hasta una vez alguien me dijo que me casara con ese profeta, con esa profeta, que me iba a ver bien, que me iba a ir súper bien. Y cuando hubo el accidente, mi espíritu me hizo reaccionar y dijo, oiga, sería profeta de Dios. Pero a los 2 meses se había descarriado la profeta. Entonces, ¿cómo iba a casar con otra descarriada? Y hoy en día hay gente que busca profecía hasta para preguntarle a Dios si se debe casar con el negrito o con el blanquito. Mire, usted no necesita la profecía para saber con quién se va a casar. La Biblia dice, cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Eso dice Pablo a los Corintios. Cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor. No vaya a unirse en yugo desigual, porque de ahí es que vienen los camuros. Pero hoy la iglesia no le pone cuidado a la palabra es harta, la palabra es aburrida, la palabra es cansona, la palabra es rutinaria, pero sí le pone cuidado a alguien que lo llena de saliva a la oreja. No es que esté hablando que no haya profecía genuina, la hay, la hay. Yo conozco, y el pastor debe conocer qué es el ministerio de profeta y el don de profecía, que es diferente. El don de profecía es uno y el ministerio de profeta es otro. Y si el pastor no conoce esto, hermano, se nos coló de pastor y no sabe. Tenemos que conocer cómo actúa el ministerio de profeta y cómo actúa el don de profecía. Aunque parece idéntico, pero es un paralelo a la autopista. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ahora, Isaías empieza a tener un concepto claro de lo divino. Contempló al Señor. Ya no había tiempo para otra cosa. Mire, cuando nuestra visión se renueve completamente, nuestro deleite será Dios. El salmista, todos predicamos de él, pero voy a tocar un puntito de él. Un hombre adinerado, un hombre poderoso, un hombre que tenía muchos privilegios que no tenían los sacerdotes. Un hombre que tenía la gracia de Dios, llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que era millonario, multimillonario, un hombre próspero, el salmista. ¿Sabe cuándo manifiesta en sus libros o en sus escritos la alegría verdadera? Yo me alegré con los que me decían, al campo de golf iremos. Yo me alegré con los que me decían, a cacería vamos. Yo me alegré con los que me decían, a Panachi vamos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová. Aleluya. Hay una prueba que eso es prueba
Prueba muy legible. A un culto no le madrugamos tanto, pero a un paseo antes de la hora estamos. Citan a un paseo 7 de la mañana, estamos a las 6. Y a un culto del pastor cita a las 9 y el primero llega a las 9:30. ¿No he empezado? El último llega a las 10 para las 11. ¡Amén! ¡Qué desidia tan terrible! ¡Qué pereza! ¿Cómo nos pesan esos piecitos? Falta un encuentro con Dios real para que saboreemos, para que encontremos la delicia en la casa del Señor. Y ya para ir en la recta final de la enseñanza, amada iglesia, cuando Isaías ve la manifestación, el concepto claro de lo divino y cómo los serafines tributaban al Dios Todopoderoso alabanza y decían: Santo, 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 ahí oye una voz. Es que mientras tanto no podemos decir que es Dios que nos habla. Al hombre le habla su conciencia, al hombre le habla el espíritu del mal, o al hombre le habla Dios. Son 3 voces. Y ahí es cuando le habla Dios, porque vio lo claro de lo divino. ¿Sabe qué dijo Dios? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Cuántos jóvenes hay acá con deseos de servirle a Dios? Deme ánimo. ¿Cuántos jóvenes hay acá con deseos de servirle a Dios? Hablen conmigo y lo mandamos a un barrio a abrir obra. Les compro 10 sillas y ya tengo púlpitos. Lo mandamos a hacer a un carpintero y se pone a abrir obra. Yo estoy esperando que el pastor se muera para que me nombre, ¿no? Que él me dijo que me dejaba la sucesión. Hoy queremos servirle a Dios, pero con una congregación de 30, con una congregación de 50, con un grupo musical tan bonito como los que han cantado estas noches, con templo propio, pero el resto, yo lo siento. Ay, Dios. Y decimos que queremos servirle a Dios. Entonces, ¿en qué área le quieres servir? ¿Cómo entendemos servicio a Dios? No, es que yo estudié fue para ser grande. Pues así empezaron los grandes. No los del siglo XXI. Los grandes de la iglesia primitiva. Imagínense, el Señor saca a Felipe, donde estaba el avivamiento en Samaria, y lo manda a un desierto. Y no fue porque él se fuera, fue que el Espíritu lo arrebató. Y lo soltó allá y le dijo: acérquese a ese carro. Era un etíope, un negrito ahí, que iba leyendo el profeta, y él leía pero no entendía. Entonces le dijo el Espíritu: pero acérquese. Y se acercó y le escuchó hablar que el profeta Isaías como cordero fue llevado al matadero, en fin. Y entonces le dice el evangelista Felipe, porque Felipe era evangelista, no era pastor. Y le dijo: ¿entiende lo que lees? Y le dijo el negrito: pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Ese es el problema. Ese es el problema de todos los tiempos. Falta quien explique. Falta quien enseñe. Y entonces le enseñó y comenzó desde esa escritura hasta la resurrección de Cristo. Ahí le dio toda la doctrina. Por eso cuando sigue caminando el carro, el etíope dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Usted dice, usted no ve ahí las clases bautismales. Pero le dio todo el evangelio. Tremendo ese Felipe. Hoy para uno bautizar a un creyente toca 20 años. Y toca, uno de pastor toca: uy, Señor, tócalo antes de que vengas tú, Dios mío, que se mande bautizar, Padre. Hermano, ¿ya sintió? ¿Ya sintió? Ya casi, ya casi.
Hay gente que le da miedo con el bautismo como si fuera que, dele miedo no mandarse a bautizar. Dele terror. Pastor, es que yo no entiendo. 20 años y no he entendido y dele vergüenza. Y el etíope en cuestión de horas, cuestión de minutos, y dice la Biblia que pararon el carro, Felipe bautizó al etíope y volvió el espíritu a arrebatarlo. Y lo desapareció. Aleluya. Eso no hay hoy. Hoy no hay esos. Hoy no hay esos. Hoy dicen, ¿cuánto pagan? Si hasta para tocar un instrumento toca pagarles a algunos. No en esta obra. Dios bendiga a los chicos. Músicos, Dios los bendiga. Dios los bendiga. No cobren, no cobren. Pero si el pastor les da una bendición, recíbanla, pero no cobren. No cobren. Si el pastor los bendice, los lleva a almorzar, amén. Pero si no los lleva a almorzar, también amén. Resulta que ahora el Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías no esperó que le repitiera 2 veces. ¿Sabe qué dijo Isaías? Por eso les hice la pregunta hace un momentico. ¿Y si ve que los amenes se fueron así desinflando? Hermano, yo con toda modestia le digo, yo sé que es empezar en ceros. Esta obra comenzó con 5 hermanos, 7 hermanos. 7 hermanos. Aquí hay algunos 3 de esos 7. O 4 de esos 7. Yo lloraba y ellos lloraban. Yo decía la unción. No, ellos lloraban de pena conmigo. Y yo lloraba de pena con ellos. Ahora, después de 20 años, es que estoy diciendo la razón de la lloradera. Bajo críticas. Yo no busqué estar en esta obra, no busqué nunca fundar una obra. Nunca, nunca busqué fundarla. Si Dios lo tiene para eso, Él acomodará todas las cosas. Pero no vaya a buscar fundar algo porque se puede estrellar si no ha sido llamado por Dios. Ya si Dios le dice, ¿quién soy yo para decirle que no? Pero nunca busque y justifique una causa para hacerlo. Porque a la gente la podremos engañar, pero a Dios no, porque Él conoce las intenciones del corazón. ¿Sabe qué dijo Isaías? Heme aquí. Yo quiero que hagamos algo. Preséntese ante Dios y dígale como Isaías, como el Saulo de Tarso, ¿qué quieres que yo haga? Cuando yo salí a la obra hace más de 30 y tantos años, pues a mí siempre me ha gustado trabajar porque para eso me pagan. A mí no me gusta dormir para que me paguen. Y en la empresa donde yo trabajaba, el jefe me llamó aparte, el administrador y todos me llamaron y me dijeron, Fernando, no se vaya. ¿De qué va a vivir? Yo le dije, doctor fulano, yo voy a vivir del Dios que nos dio la vida a todos. Ahora me dijo el hombre, buena opción, me dijo, aquí tiene la puerta abierta, regresa si no puede. Y la puerta sigue por allá abierta. Hemos oído testimonios de pastores que el pueblo es muy ingrato, sí, pero hay más pueblo agradecido que ingrato. Deje de hacerle tanta publicidad a la ingratitud. Agradézcale a Dios por los agradecidos, que vale más un agradecido que 10 desagradecidos. Hay gente ingrata. Hasta ahora descubrió que el agua moja. Hay gente ingrata. Pero con 20 ingratos y haya un solo agradecido, con ese agradecido desaparece la ingratitud. Póngase en las manos de Dios. Esta obra necesita obreros. Esta obra necesita tus talentos. Este año propongámonos abrir nuevas obras. Vengaron los amenes, ¿no?
Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Joven, no hay mejor patrón, no hay mejor amo que Dios. Colócate de pie. Cierra tus ojos. Coloca su vida nuevamente en las manos de Dios. Sé que ha estado en las manos de Dios. Pero ya deja de decir, ay del impío, ay del borracho. Diga, ay de mí. Ay de mí, que no había podido ver mis defectos. Ay de mí, que no había podido escuchar la voz de Dios. Ay de mí, que no había podido ver la gloria de Dios. Dios Todopoderoso. Aquí estamos en esta noche nuevamente, tus siervos y tu iglesia, para darte la gloria y la honra. Gracias porque tú te manifiestas y utiliza las circunstancias, como en el caso de Isaías, como en el caso de Pedro, como en el caso de tantos hombres, como en el caso de Gedeón. Utiliza las circunstancias que nos duelen. Utiliza las circunstancias que nos marcan, que nos lastiman, para tú poderte revelar, Señor. El mismo patriarca Job dijo, de oídas te había oído, pero después de la prueba dijo, ahora mis ojos te ven. Ayúdanos a entender cuando pasamos por esos momentos difíciles. Ayúdanos a comprender cuando estamos llorando, cuando estamos en crisis. Ayúdanos a entender cuando todo el mundo se viene en contra nuestra. Ayúdanos a entender cuando nadie nos quiere, cuando nadie nos ama. Ayúdanos a entender cuando caemos en medio de la ingratitud y pareciera que nos fuera a destrozar la ingratitud. Allí es cuando podemos oír tu voz. Allí es cuando podemos ver tu gloria. Mira esta juventud preciosa, mira esta juventud maravillosa. Saca de ellos para el servicio del ministerio. Saca de ellos para el servicio de tu obra. Saca de ellos hombres y mujeres. Revélales a ellos, Señor, a través de la palabra, el propósito por el cual tú les salvaste. Revélale, Dios mío, te lo suplico. Y a nosotros como siervos tuyos, como esclavos tuyos, como servidores tuyos, ayúdanos a formar obreros. Ayúdanos a formar siervos. Ayúdanos a formar diáconos. Ayúdanos a formar personas que nos puedan, Dios mío, reemplazar más adelante. Que puedan ser nuestros sucesores. Que puedan tener la misma visión como Pablo le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos. Señor, ayúdanos. Dios mío, por favor, que nuestros corazones no se endurezcan, que nuestros corazones sean lubricados con las lágrimas, que podamos, Dios mío, quebrantar nuestro corazón delante de ti. Oh poderoso Dios, te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Recibe esta ofrenda de aplausos que te damos todos en esta noche.